Bien, amados hermanos, buenos días, buenas noches, en cualquier parte del mundo que estén viendo y escuchando este maravilloso aprendizaje, amados hermanos. Como ya hemos venido haciendo pues a través de nuestro canal de YouTube, que es con la radio La Voz del Paraíso, igualmente a través de la página de Facebook. Igual hemos venido publicando, ayudando a los hermanos de la congregación que siempre y cuando quieran aprender la palabra de Dios. Es así, esta vez vamos a presentar una temita muy importante, pero también controversial de lo que se está sucediendo en las congregaciones estos últimos tiempos, amados hermanos. Cómo hemos venido cambiando a nuestra manera, a nuestro antojo, a nuestro querer, saliendo de las bases bíblicas, de las enseñanzas de los profetas, de las enseñanzas de los apóstoles y, como no, nuestro Salvador, bendito Señor Jesucristo. Bien es cierto, la tecnología nos ha ayudado, la tecnología nos ha cambiado, como dice Daniel 12:4, que en los últimos tiempos la tecnología se aumentaría, y eso lo hemos visto, amados hermanos. Pero no, esa tecnología, ese cambio sistemático de vida no es para los cristianos. Es para el mundo secular, para el mundo de lo que está en este momento, es para eso. La palabra de Dios es ayer, hoy y siempre es el mismo. Con la humildad, con reverencia, sintiendo, sabiendo que somos pecadores, amados hermanos. Pero no hemos hecho así estos últimos tiempos. Hace algunos tiempos hemos escuchado de que hemos inclusive llegar a una crítica a nuestros hermanos de la congregación mestiza, diciendo que bailan, diciendo que no es así, que diciendo que la danza es danza mundana, todo lo demás. Pero no fue solo así, mis hermanos. No es solo eso, más bien ha sido quizás mucho más allá nosotros de lo que hemos hecho. Quizás mucho más de lo que hemos hecho, amados hermanos. Y quizás el pueblo cristiano quichua parece que no íbamos a entrar en ese tema o en ese camino, pero hoy por hoy las iglesias quichuas también hemos entrado en ese camino de las danzas, los bailes, las terribles noches de campaña, con humos, con luces, con cámaras, una cuestión fenomenal que hemos convertido ya en una oscuridad, hemos convertido un karaoke, hemos convertido quizás un discoteca cristiano. E inclusive en los últimos tiempos se ha escuchado que por ahí por América del Sur ha nacido o han nombrado a una iglesia discoteca cristiana. Entonces, ¿hacia dónde llegamos, amados hermanos? Las animaciones, los tremendos animadores como mundanos, igualmente los locutores de la radio, ya no hay una reverencia, ya no hay un amor hacia Dios, sino todo es para el público, todo pues para este mundo, todo es para lo que vea la humanidad y nada más. Y por eso estamos aquí, y muchos hermanos no les gustará, a muchos pastores no les gustará, pero aquí estamos, Radio La Voz del Paraíso, para seguir defendiendo la sana doctrina basado en profecías bíblicas de los últimos tiempos. Con nuestras programaciones diario de 4 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 10 de la noche. Hemos venido defendiendo y lo haremos a capa y espada, defendiendo la sana doctrina, mis hermanos. A este video que vamos a ver, a lo mejor muchas iglesias no le gustarán,
porque hoy por hoy las iglesias han entrado a una competencia, a una cuestión de que la gente vea los bailes, las discotecas, como hemos venido nombrando, los coros profesionales, salmistas profesionales, más es para el mundo que para el Señor. Más están preocupados en grabar CDs, hacer videos para el mundo que para el Señor, amados hermanos. Por eso a muchos no les gustarán, pero gracias, y lo vamos a hacerlo a través de una ayuda de un hermano que va a narrar todo lo que ustedes van a ver, los acontecimientos, los programas o eventos de lo que hacen de noche. A muchas hermanas que casi ni se ven por las cámaras de humo, ni se ven por las luces, hermano, quizás una basura absoluto, un miedo estar dentro de esas congregaciones, amados hermanos. Así es que lo vamos a ver, lo vamos a poner ya para que vayamos viendo, y luego también vendremos con algunas palabras de Dios. Pero antes de presentar, déjame mostrar de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en Isaías capítulo 58, versículo 10, está hablando. Nosotros tenemos acá en nuestra pantalla, por supuesto, ahí lo ven. Y la pantalla dice: si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Un maravilloso verso y capítulo de la Biblia que para muchos no le van a entender. Es lo que está diciendo. Quizás en estos últimos tiempos la palabra de Dios nos está ordenando es que seamos humildes, visitar a los huérfanos, ayudar a los pobres. Eso es lo que está pidiendo. No está pidiendo una cuestión, una campaña de una noche, 2 noches, 3 noches de luces, cámaras, bailos, discotecas, karaokes. No está pidiendo eso, hermano, sino esto de lo que acabamos de ver. A eso es la que está pidiendo la bendita palabra de Dios. Y por ende, mis queridos hermanos, vamos a presentar después de poquito a poquito. No somos profesionales, no tenemos tampoco un equipo modernos para poder hacer un video, pero de lo fenomenal, de lo que vamos a hacer al alcance de que Papito Dios nos ha bendecido por nuestro canal de YouTube y lo que estamos acá en la salita pequeña de Radio La Voz del Paraíso. Así es que acompáñanos, mis queridos hermanos. Últimos tiempos ha estado dosamente la apostasía en distintas iglesias cristianas evangélicas, iglesias que se identifican por tener la verdad de Dios en comparación con otras religiones, pero hoy está siendo atacada internamente de forma espantosa. Las investigaciones por diversas entidades muestran esta cruda realidad con más del 60% de creyentes que toleran herejías y que no conocen verdades fundamentales de la Biblia. Satanás sabe muy bien que para destruir y ganar la batalla, busca minar mentiras a medias para no caminar en rectitud conforme a la voluntad de Dios. Y eso está pasando en la era actual. Distintas apostasías, enseñanzas erróneas, están invadiendo iglesias enteras. Hay una mala práctica de querer dedicar algo a Dios, pero no conforme a como Dios lo muestra en su palabra, sino cogiendo la cultura secular, la cultura moderna. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios actúa en juicio cuando alguien quiere acercarse a
dedicar algo a Dios, pero no en los términos de Dios, sino conforme a las ideas del hombre. Y de todas ellas, uno de los temas que rodea hoy es la llamada danza cristiana. Es tanta la desviación sobre este tema que muchas iglesias usan hoy algunos versículos sin entender el contexto, o cogen un tipo de cultura sin siquiera saber el origen de esa cultura. Un ejemplo que toman para esto es acerca de la cultura de Israel. Pero es necesario tener el conocimiento acerca del origen de la danza para la cultura judía. Para ellos, la danza, o llamado también Rikudim, según el Talmud y el Midrash, muestran diversos eventos relacionados con la danza y contiene más de 30 términos de danzas diferentes. Ahora, durante la dispersión, las danzas asociadas con las actividades normales de Israel cesó. La necesidad de bailar o danzar de la gente de Israel surgió por primera vez entre los llamados Halutzim, o pioneros de Israel, que fueron parte de la primera Aliá, o llamada también la inmigración judía a la tierra de Israel, que fue en 1882, continuando con la segunda Aliá de 1904 a 1914, y la tercera Aliá, que fue de 1919 a 1993. Durante el segundo y el tercer Aliá, el Halutzim bailaban danzas que habían traído con ellos desde la diáspora. Es decir, empezaron a copiar las costumbres seculares y culturas de otras naciones y la mezclaron con las judías, lo cual nació así, por ejemplo, la Jorá, el Krakowiak, el Cercasía, el Rondo y entre otros. Con el Jorá, por ejemplo, que se convirtió en un baile nacional para Israel. Otros bailes populares israelíes fueron creados como forma de contribuir a crear una nueva cultura de Israel en la tierra de Israel, que combinó elementos de otras culturas seculares de todo el mundo con respecto al baile con la música, pero para muchos judíos ortodoxos no se pasaban al límite de la sensualidad, los hombres en un lado y las mujeres en otro lado, pero sin sujeciones o coreografías sensuales. La mayoría de los bailes fueron aceptados por jóvenes y ancianos que fueron pioneros en el Aliyá, pero ya era una mezcla entre otras culturas y la cultura judía, lo cual era distinto a las danzas del Antiguo Testamento. Como vemos, no ha sido la esencia bíblica de la danza, sino una mezcla cultural. Algo similar que hoy la iglesia evangélica está haciendo, trayendo música y danza de culturas paganas, pero pasándose de límite, como en el caso del reggaetón, la salsa, el metal, el trap, etcétera, etcétera. Ahora, la Biblia nos enseña algo interesante acerca de las danzas. El Salmo 150 nos dice que bailemos al Señor. Pero la danza folclórica hebrea de aquel entonces, en tiempos bíblicos, estaba muy lejos de la danza sensual de nuestra cultura moderna. Las iglesias abandonaron hace mucho tiempo el baile aún desde el tiempo de Cristo. No se registra una danza dentro de las sinagogas. Siglos después tampoco existe ningún registro. En la era de la Reforma, en los años 1500 en adelante, tampoco se registra ninguna danza. Curiosamente, este movimiento apareció con las enseñanzas heréticas del siglo XX, fomentada por las peores iglesias carismáticas y neopentecostales que nacieron en esta época hasta la actualidad. La iglesia no creció a lo largo de la historia en un ambiente de danzas y bailes. El baile desaparece cuando llegas al Nuevo Testamento. Ni siquiera tenemos a nadie refiriéndose al baile en el Nuevo Testamento. No escuchamos a nadie bailando en la iglesia primitiva. Están hablando al Señor. Están hablándose a sí mismos en salmos. Están hablándose a sí mismos en himnos, en cánticos espirituales, pero no en ninguna clase de danza. Están tocando instrumentos, pero no hay baile. A lo largo de la historia la sociedad ha cambiado, la cultura ha cambiado y el baile en la iglesia no sobrevivió en absoluto a nuestro tiempo. Por eso tenemos que preguntarnos si un comportamiento en el mundo antiguo estableció un absoluto que sea transferible al mundo actual. Algo similar a esto es el tema de la esclavitud, por ejemplo. En el Antiguo Testamento se permitía la esclavitud, pero no como la entendemos, no como el secuestro de personas para convertirlas en esclavo, como es definido en la actualidad, sino lo que se conocía como esclavitud. Era un servicio por contrato, donde alguien vendría a vivir y trabajar para una persona y daría su vida en trabajo y empleo.
a cambio de un hogar, a cambio de cuidado, a cambio de la comida, la seguridad y un futuro. La esclavitud en el Antiguo Testamento, tal como la practicaba Israel, era muy benévola. Ser esclavo era definida para personas indigentes, la falta de vivienda o personas con necesidad de alimentos. La gente iba a alguien y le decía que si podía vivir con él y servirle, porque ese era un medio benévolo de cuidar socialmente a las personas que de otro modo estarían en la indigencia. La Biblia habla de eso en el Antiguo Testamento. En el caso de Oseas, por ejemplo, encontró una esclava y se casó con ella. Eso es lo más benévolo que podrías hacer. La Biblia eleva la responsabilidad de los amos de cuidar a sus esclavos y de los esclavos a ser obedientes con sus amos. Y a veces esa relación era tan maravillosa que un esclavo iba a su amo y le decía: quiero servirte el resto de mi vida, no quiero irme nunca, porque me amas y yo te amo. Y ahí le perforaban la oreja y ponían un anillo en ese agujero para simbolizar que se había comprometido voluntariamente a ese maestro por el resto de su vida. Cada 7 años en el Antiguo Testamento, todos los esclavos eran liberados, pero si miramos la historia, muchos de ellos no querían ir ni salirse de sus amos, porque el sistema era la única forma en que podían sobrevivir, y más aún, se creaba fidelidad y un vínculo afectivo. Pero la esclavitud por captura estaría prohibido en la Biblia. Esto no tiene relación con la explotación, y en la actualidad esa palabra se relaciona con algo malo, no como lo diferenciaba la Biblia. Lo mismo pasa con la danza. David danzó, pero no lo hizo jamás dentro del templo. Lo hizo sin caer con la sujeción sensual, ni con movimientos sensuales o de coreografía, como se practica en la actualidad en las iglesias evangélicas. Si piensas que David danzó como lo hacen hoy en las iglesias, tienes que divorciarte de lo que entiendes sobre el baile, y en lo que has estado expuesto en la actualidad. La Biblia no habla de danzas de parejas, no habla de ninguna forma de baile que verías en nuestra cultura secular. No estamos hablando de nada inmoral, nada carnal, nada con matices sexuales o de exposición al frente de mujeres, a vista de toda la congregación, hombres y mujeres mirando, viendo sus movimientos de caderas. No era nada de eso, sino una expresión de gozo piadoso. La danza se contrasta regularmente en las escrituras con otra cosa, y eso es el luto. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, dice que hay un tiempo para bailar y un tiempo para llorar. El luto era cilicio, era cansancio, ceniza, era humillación. Y lo contrario sería la alegría, la exuberancia, la expresión de la danza. En la Biblia se utilizaba una danza o baile para celebrar la victoria militar. Por ejemplo, encontramos a Miriam, la hermana de Moisés, bailando y dirigiendo a las mujeres de Israel en la danza y tocando la pandereta. En Éxodo 15 estaban celebrando el ahogamiento del faraón en el Mar Rojo y la liberación del pueblo de Israel. Todas las mujeres saltaban y tocaban sus panderos y se regocijaban con gran alegría, gran alegría. Encontramos repetidas referencias a cómo danzaban las mujeres, por ejemplo, para celebrar la victoria de Saúl, las victorias de David sobre los enemigos de Dios. En Jueces 21, las mujeres bailaban o saltaban sobre la celebración de la cosecha, saltando y tal vez agitando los brazos en el aire y tropezando y saltando en el aire para mostrar su gran alegría, su gran gozo. Ahora, algo bastante interesante que nunca debemos olvidar. La danza no está particularmente registrada en las escrituras como usada para la adoración en Israel. En otras palabras, en el culto colectivo, en el culto de Israel hacia Dios, no lo vemos. La única vez que lo vemos es en un mal y terrible momento. Éxodo 32 nos habla de eso, cuando el pueblo de Israel había hecho el becerro de oro, y bailaban delante del becerro, y bailaban delante de esta imagen. El pueblo representó al Dios vivo en una vaca, y danzaron de forma frenética, como lo hacían en el mundo pagano. Todo se salió de control, y creyeron que estaban danzando para Dios, pero cayeron en idolatría, porque no era el Dios de la Biblia, sino una imagen muerta, que era similar a dioses paganos. Lo mismo está pasando hoy. Creen que están danzando y danzando en el espíritu, creyendo que lo hacen para Dios, dedicándolo a Dios. Y la pregunta que nos haríamos, ¿acaso Dios recibirá esos movimientos como olor fragante?
¿Están haciéndolo de acuerdo a cómo la Biblia filtra algo? ¿O simplemente están haciéndolo conforme a sus propias ideas? En la adoración a Dios no encontramos ningún ejemplo de baile como parte regular o común de la adoración corporativa. Era una forma en que un individuo podría expresar alegría, y probablemente la mejor ilustración de esto está en 2 de Samuel. En el capítulo 6, David estaba tan emocionado, cuando el arca de Dios vino y fue entregada. Estaba tan exuberante que dice que bailó delante del Señor en un efod de lino. ¿Y qué era este efod? Era solo una capa de lino simple. Él solo vestía un traje de lino sencillo. ¿Y por qué su esposa hizo un problemón acerca de esto? Porque él era el rey y normalmente vestía ropas reales. Normalmente tenía todos los adornos de la realeza, pero simplemente se despojó de todos sus atavíos y bailó ante el Señor con el efod de lino, la vestimenta común que identifica a una persona común, a cualquier persona. Su esposa Mical, que era una gran escaladora social, lo vio bailar, y dice la Biblia que lo menospreció. Ella lo despreciaba. Lo que le molestó fue que él se humillara de esa forma. A ella no le gustaba a menos que tuviera puesto todo su atuendo real. Ella mostró ese orgullo, pretendiendo ser de la alta élite, despreciando la humildad y sencillez de David haciendo eso. Y ella no creía que fuera apropiado que el rey simplemente saliera y se vistiera como una persona común y simplemente saltara para que todos lo vieran. Ella se estimaba como la más fashion de Israel, y era inimaginable que su esposo ande con esos harapos en medio de todo su pueblo. Y dice la Biblia, saltaba delante del Señor. Es decir, estaba tan lleno de alegría que solo se reflejaba en su expresión corporal. Y él dijo en 2 de Samuel 6, me humillaré y mostraré mi gozo y mi agradecimiento al Señor porque es justo. Y entonces Dios maldijo a su esposa para que nunca tuviera un hijo hasta el día de su muerte. Ella fue maldecida por condenar a David por danzar en humildad ante el Señor. Ese fue un evento bastante sagrado que terminó en una maldición sobre alguien que lo despreciaba, no por la danza en sí, sino por el orgullo y soberbia frente a la humildad e inocencia reflejada que produjo adoración. Fue una especie de expresión sagrada de alegría, expresado en una danza, en la que está tan lleno de alegría que todo sale en alguna expresión física. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un niño feliz. Un niño que está feliz está saltando. ¿Y por qué saltan los niños? Es por la alegría, están tan felices por algo, o a veces vas y los miras, y están bailando y saltando. Eso es lo que David estaba haciendo, y hay un lugar y momento para ese tipo de expresión. Pero no fue en el templo como muchos hoy han caído en eso, creyendo que están danzando para Dios, o peor aún, asumiendo que están danzando en el Espíritu. La realidad es que esa idea no aparece en la Biblia. En ningún lugar está el danzar en el Espíritu. Esto ha salido en creyentes que supuestamente bajo el control del Espíritu Santo han danzado en muchos casos de manera frenética y sin control, supuestamente bajo una experiencia del Espíritu Santo. Tenemos que entender que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y cuando estas cosas se producen, realmente no es el Espíritu quien produce estas cosas como muchos dicen, sino que todo lo contrario, es la mente del hombre carnal y su impulso por experiencias sobrenaturales. Peor aún, se cae en el riesgo que espíritus malignos entren a dominar el ambiente, entren a dominar la carne, la mente de esas personas que se dejan llevar equivocadamente, así como aquel pueblo que danzó y creyó estar sirviendo a Dios, pero realmente servían a una vaca, no al Dios de la Biblia. La gente dice, bueno, la Biblia no dice que no debas bailar. David bailó delante del Señor. Bueno, pero él no bailaba el tipo de baile que la gente hace hoy. Hagámonos la pregunta, ¿acaso estoy abogando por el baile y la danza porque sé que me edificará espiritualmente? Porque sé que no es un culto innecesario, porque sé que es muy importante para mi progreso espiritual. ¿O es acaso que estoy deseando hacer eso en nombre de la libertad, pero el verdadero motivo es mi propio deseo lujurioso? Tenemos que llegar al motivo y hacernos la verdadera pregunta. Y debemos de ser conscientes y de poder entender que dedicar algo a Dios, adorar a Dios, siempre será conforme a la verdad de su palabra.
Bien, amados hermanos, ahí hemos visto algunos videos de no todos los coros, por supuesto, algunas cosas que hemos escogido. Tal vez para aquellos hermanos será a lo mejor causa de ofensa, pero no solamente es solo ellos, amados hermanos, no solamente. En las iglesias quichuas del Ecuador hay no sé cuántas iglesias existen y todas partes, la mayoría de las iglesias están haciendo lo mismo. Los coros profesionales entraron a una competencia fenomenal, tremenda competencia, quizás en donde en los conciertos, concursos, con bailes, con no sé, con cosas han entrado a las iglesias. ¿Para qué? ¿Para que vea a Dios? No, para el público, para que la gente le aplauda, para que la gente le estime y para ganar los premios, amados hermanos. Nada tiene que ver con las alabanzas que nuestro hermano ya narró, con las costumbres del pueblo judío. Inclusive yo estoy adelante de esta maravillosa banderita que se llama Israel. ¿Sabes, amados hermanos, a nosotros que nos ha calificado algunos hermanos? Incluso hasta los pastores nos han dicho que estamos cambiando la religión. Que nosotros ya hemos dejado nuestra bandera, quizás a la ecuatoriana y la iglesita que tienen cada una de las iglesias o cada una de las congregaciones tienen una banderita, que nosotros ya hemos votado eso, sino para traer una bandera desconocida. Amados hermanos, por lo más que usted sea pastor, por lo más que tengas el título de pastor, reverendo, título de licenciado, teólogo, no sé cuántas cosas, si no has estudiado la palabra de Dios, si lo has seguido a la religión humana que han enseñado los institutos bíblicos, los seminarios, todo eso, no vas a comprender ni qué es esto, ni qué es. Esto es para nosotros digno de sacar el sombrero, esta bandera de Israel, que hoy por hoy la humanidad casi en el mundo entero van conociendo al pueblo santo elegido de Israel. ¿Por qué no nosotros como cristianos? En Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice que porque mero hecho de creer en Cristo Jesús nosotros somos linaje de Abraham y por lo tanto heredero de Dios, heredero como los pueblos judíos. Que bien es cierto, hoy por hoy no podemos unir con ellos, pero en lo futuro, en el reinado de 1000 años vamos a estar, y esta bandera es la que va a regir a todo el mundo, amados hermanos. Por eso que amamos a esta bandera, por eso que queremos a esta bandera, pero conociendo, estudiando la bendita palabra de Dios. Por eso inclusive tenemos acá Radio La Voz del Paraíso, el Israel, el reloj mundial de las profecías. Qué chévere, acá abajo lo tenemos, la estación del futuro. Amados hermanos, por ende es que tenemos que hacer conocer, hablar y al menos siquiera a las congregaciones que entienda, amados hermanos. Y vamos a leer algunos versículos de la Biblia con unos pocos minutitos que nos queda, porque no nos gusta hacer una hora así, mínimo unos 35 minutitos los videos que hemos hecho, en los estudios bíblicos que hemos hecho, amados hermanos. Giramos la pantallita, lo que al inicio estábamos hablando. Aquí la palabra de Dios en el libro de Isaías nos dice: si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Por hoy, amados hermanos, la iglesia ha entrado a una oscuridad, a un terrible karaokes, a terrible discotecas cristianas, reuniones,
eventos, campañas a base de terribles cosas, mi hermano, que ya vimos en el video. Giramos la pantallita y unos versículos de la Biblia que hemos preparado en este día, amados hermanos. En el Isaías capítulo 59, 10, 11 nos encontramos. Capítulo 59, 10 y 11, dos versitos, hemos encontrado, amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver. La palabra de Dios aquí están viendo en la pantalla, dice: palmamos la pared como ciegos y andamos a tintas como sin ojos. Trompezamos a mediodía como de noche y estamos en el lugar oscuro como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente y como palomas. Esperamos justicia y no lo hay. Salvación se alejó de nosotros, dice la palabra de Dios, amados hermanos. Esa es la que estamos viendo en los últimos tiempos. Tratamos de aprender más, tratamos de quizás obtener títulos, tratamos de estudiar 3, 4 años en los institutos bíblicos, pero hemos ido peor. No hemos adquirido conocimiento, sino una costumbre, mandatos, hechos de hombre, como dice en el capítulo Isaías 29, 13. Hemos hecho mandatos de hombre. Vamos a ver otro versitos, giramos siempre vamos a ver en Jeremías 13, ¿no? Jeremías 13, capítulo 13 y versículo 16 nos dice estas palabras: dad gloria a Jehová Dios nuestro antes que ha de venir tinieblas, o sea, la oscuridad, antes que vuestros pies trompiecen en los montes de la oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas, amados hermanos. Es lo que está diciendo, es que volvamos a las primeras obras. Volvamos al principio del Evangelio antes que venga más la oscuridad a nuestra mente, a nuestro corazón, amados hermanos. Ese es lo que está hablando la bendita palabra de Dios a mí y a usted. Es momento de decir: Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Qué cosas hemos venido haciendo durante todos estos tiempos? Hemos caído en esas herejías de hacer cosas para el mundo, amados hermanos. Giramos otra vez más para ver otro versito más. Vamos a ver en Jeremías. En Jeremías capítulo 23 nos vemos en el versículo 12. Nos dice esta palabra: por tanto su camino será como camino resbaladero, en oscuridad será empujados y caerán en el que, vamos a ver menorando los versitos para poder ver todo. Dice: por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, será empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su ¿qué? De su castigo, dice Jehová de los ejércitos, amados hermanos. Nos vemos más abajito, vamos a ver otro versículo en el Joel capítulo 2, versículo 2 también lo vamos a ver. Y la palabra de Dios nos dice esto, amados hermanos. En el Joel capítulo 2, versículo 2: días de tinieblas y de oscuridad,
días de nube y de sombras. Como sombras los montes se extienden el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, y no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Que está hablando de estos últimos tiempos, amados hermanos. Miqueas 3:6 también lo vamos a ver. Bueno, ¿por dónde está Miqueas? Capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver este versito también. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios, amados hermanos? Dice: por tanto de las profecías se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Hablando los profetas, pero ahora como no tenemos profetas, está hablando a nosotros y a los pastores y a los líderes, quienes tenemos que ver las congregaciones, amados hermanos, ¿verdad? Dios amasaki kapakuya makimanda yakiwai nyukata umaskadani kausani ambiwai ya Yesus nukawitan cuciwai yakijani kausani finya kuna pacuku ambiwai ya Yesus. Así es, amados hermanos, vemos otro versito más en Sofonías capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios: día de la ira, aquel día de angustia y día de aprieto, día de aborto y día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, es la que dice de Dios. ¿Y por qué está hablando tantos versículos de las tinieblas y de la oscuridad? Porque estamos en este tiempo llamado principio de dolores, y dentro de ese principio de dolores tenemos que entender que va a venir un tiempo de oscuridad para los cristianos, para las congregaciones, que no podrá entender, que solo estarán pensando de lo que estamos haciendo ahorita, pensando que estamos haciendo la obra del Señor, y no es así, amados hermanos. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Seguimos viendo la bendita palabra de Dios en 2 de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, amados hermanos. Si usted y yo, si no queremos caer esta tremenda neblina de la mente, de la oscuridad, es el momento de decir: Señor, ayúdanos a entender, para volver a las primeras obras, para volver a la sana doctrina, como lo que nos enseñaron nuestros pastores, los primeros pastores, los pastores más viejitos, los pastores que ni siquiera sabían leer y escribir bien, y ellos nos enseñaron una sana doctrina. Pero este último 20 años es lo que hemos venido cambiando, una terrible situación pagana en el mundo del evangelio llamado las nuevas criaturas, amados hermanos.
Vamos a ver otro último versito que nos dice en la carta del apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por tanto, esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, amados hermanos. Y con este últimos versitos vamos a terminar. Dice en Isaías capítulo 29 versículo 11, 12 y 13. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, al cual se dieren al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Versículo 12. Y si dijere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Y versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñados, hermano. Esa es la terrible situación que está pasando hoy por hoy la congregación. Enseñados por el hombre, no por el Dios, no por la palabra de Dios, amados hermanos. Han cogido algunos otros versitos por acá, por allá, y han suplantado en su propio entendimiento y no el entendimiento de Dios. Por eso está pasando la iglesia esta terrible situación de discotecas, karaokes, humos, luces, terribles satánicamente, como lo que pasó cuando el pueblo de Israel comenzó a danzar ante un animal hecho, una estatua de un animal, para que haga una fiesta de esa naturaleza, creyendo que a Dios estaban adorando, pero no era así. Así es que, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por este videíto que hemos hecho con todo el cariño. Sé que muchos no estarán de acuerdo. ¿Por qué? Pero me siento feliz y contento porque la palabra de Dios dice que muchos son llamados y pocos son escogidos. Así es que de parte de los escogidos estoy luchando, así como con ustedes, con todas mis falencias, con todas mis debilidades, pero conociendo, aprendiendo, descubriendo la palabra de Dios, cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos alabar a Dios, cómo debemos orar a Dios y los eventos que tenemos que hacer en la luz clara, hermanos. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Kami kau say takakuhan kang mari ikaw, lukanya
les